tarde ya. No habíamos avanzado toda la parte de lo que ocurre, digamos, cuando hay una alteración en el metabolismo de los aminoácidos. Tal es el caso que si yo tengo una alteración en el metabolismo de los aminoácidos, en especial para las personas ya les viene su alteración desde que está ya en el vientre materno. Esa es una alteración que se produce desde que nace el individuo. Es así que vamos a tener algunos procesos de esta parte del metabolismo de los aminoácidos, cuando por ejemplo tenemos una alteración en la absorción del triptófano. Ustedes saben que el triptófano es un aminoácido que es esencial para la formación de las proteínas. ¿Qué pasa si este triptófano empieza a alterarse, empieza a disminuir en la absorción, empieza en que la madre cuando está embarazada disminuye el consumo de este aminoácido? Va a ir a producir alteraciones a nivel cerebral y especialmente a nivel de las terminaciones de las neuronas, y va a ir a producir depresión y le da un proceso de depresión masiva al individuo, ¿ya? Depresión que actúan también la parte de los componentes adrenérgicos, los componentes dopaminérgicos, es decir, de toda la parte de las dopaminas, y no va a ir a producir una actividad directa sobre las neuronas cerebrales, ¿ya? Hasta llegado el momento le va a ir a producir algo de sonceras, de pérdida de la memoria. Otros componentes, como por ejemplo la fenilalanina, es otro aminoácido de naturaleza esencial para nuestro organismo y especialmente para la formación de las proteínas. Aquí va a ir a producir una serie de hidroxilaciones originando aminoácidos que van a ir a producir algunas alteraciones a nivel de las hormonas y van a ir a producir actividades de que producen alteración a nivel cerebral, y por lo tanto van a ir a producir, al producir alteración a nivel cerebral, también producen la formación de cuerpos cetónicos a nivel renal, y por lo tanto a la larga van a ir a producir la formación de sangre a nivel renal y por lo tanto insuficiencia renal. Otras veces también van a ir a producir un retraso mental y una muerte temprana del individuo. Este tipo de individuo puede llegar a la muerte entre sus 16 a 19 años. ¿Por qué? Porque este aminoácido es esencial no solamente a nivel cerebral. Si ustedes han podido escuchar, también se puede ver que va a haber alteración a nivel renal, a nivel cardíaco y a nivel cerebral. Y de esa manera vamos a tener esas complicaciones que, como ya hemos dicho, pueden llegar hasta la muerte temprana del individuo. Otro aminoácido que también produce algunas alteraciones viene a ser la tirosina. Ustedes saben que la tirosina es otro aminoácido muy importante porque va a ir a actuar normalmente en la parte de la tiroides. Esta hormona tiroidea es una hormona amplia que va a ir a producir muchas funciones activas a nivel de nuestro organismo. Y es así, si esta tirosina se altera, no se produce la formación de la adrenalina, no se produce la formación de la dopamina. ¿Qué viene a ser la adrenalina? La adrenalina es un componente que ayuda a la actividad cerebral, actividad cardíaca y a la parte respiratoria. Y por lo tanto, si no se produce ese proceso, se va a ir a producir una mala hidroxilación
y por lo tanto una deficiencia en producir estos componentes, tanto de la adrenalina como la dopamina, y va a ir a producir a la larga la enfermedad denominada Parkinson. Esta enfermedad, Parkinson, es una enfermedad donde se ve alterada a nivel cerebral, a nivel del rostro y también a nivel de las extremidades superiores y extremidades inferiores. Es decir, empieza con tembladera el paciente y empieza a tener muecas de movimiento a nivel de la cara, ¿ya? Esa es una enfermedad que se va a ir a producir por alteración de esta tirosina, pero no solamente va a ir a producir esta falta de la tirosina, sino que, como ya le dije al principio, va a ir a producir también alteraciones a nivel de la tiroides y no vamos a tener en forma normal toda la actividad de la tiroides, paratiroides, y no va a haber una buena acción de la hormona de la tiroides y por lo tanto puede ir a producir alteraciones de hipertiroidismo y hipotiroidismo, ¿ya? Es decir, si ustedes se pueden dar cuenta, esas son enfermedades muy características que se pueden producir por algunos, por el mala actividad del metabolismo de los aminoácidos. Aparte de eso, también no hemos visto, hasta el momento hemos visto solamente el catabolismo de los aminoácidos, que haciendo un repasito sobre esto, el catabolismo de los aminoácidos se daba, por resumen, en 3 etapas, ya hemos visto. Una que era la formación del grupo amino, otra era la formación del esqueleto hidrocarbonado y por último la tercera que era la formación de la urea, que era un componente para eliminarse las sustancias tóxicas, ¿ya? Todo eso era sobre el catabolismo. Pero ¿qué hablamos sobre el anabolismo? ¿Qué viene a ser el anabolismo? Ustedes saben que el anabolismo es la transformación de una molécula pequeña en molécula voluminosa, que en realidad también podemos hablar de síntesis en esa parte, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir con todo esto? Es la formación de un aminoácido. Si nosotros en el catabolismo hemos obtenido grupo amino, entonces en la síntesis, en el anabolismo, va a seguir toda la etapa contraria, que viene a ser la transformación del grupo amino hasta dar lugar a la formación de un aminoácido. Tal es el caso que tenemos ejemplos característicos, como ser, por ejemplo, la formación de la asparagina, la formación, por ejemplo, de la parte de la argina, de la prolina, la formación de la glutamina, que empieza a través de la obtención del grupo amino y van a ir a sumarse mayor cantidad de glutamato hasta dar lugar a la formación del componente aminoacídico que viene a ser la glutamina. Aquí tenemos otro ejemplo, cuando, por ejemplo, el grupo amino que ingresa se van aumentando o sumando los alfa-cetoglutaratos por medio de reacciones de transaminación, ya no de desaminación. En este caso no se va a ir a producir la eliminación del grupo amino, sino que más bien se van a ir a aumentar otros componentes hasta la obtención de la parte del aminoácido que yo quiero obtener. ¿Ya? Todo esto... Disculpa, perdón, está compartiendo pantalla, es que se queda congelado en la parte de proteína, metabolismo. No sé si está... Ya, no importa, es que todo esto que les estoy hablando, señorita, es parte teórica de los aminoácidos que vi que me faltaba darles, ¿ya? Le quería decir que todo esto, lo que les estoy hablando, por ejemplo, la síntesis, eso no entra en el examen, ¿ya? Pero la alteración en la formación de algunos aminoácidos sí entra en el examen. Eso es todo teórico, no hay ninguna figura, por eso no lo vi conveniente. ¿Por qué? Porque yo pierdo mi tiempo cambiando de power, o sea, de presentación a presentación,
¿Por qué? Porque del metabolismo de aminoácidos ya no nos faltaba casi nada, solamente nos faltaba todo lo que he hablado hasta el momento. Lo que a mí me interesa que ustedes sepan es el catabolismo, es las alteraciones de alguna formación de algunos aminoácidos, que eso está casi a lo último del tema de metabolismo de aminoácidos. Eso, si ustedes se fijan en el libro, es toda la parte teórica que ya yo se las he explicado en forma oral. Ya, eso yo no necesito tener una presentación, es directamente a través de explicación, como se los he dado. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Doctora, buenas tardes. Disculpe, estaba hablando sobre un aminoácido que puede causar alteraciones a nivel renal, cardíaco, cerebral, incluso hasta la muerte. ¿Esa es la triptamina? Más que todo es por la parte de la fenilalanina, que este aminoácido va a ir en vez de presentar el metabolismo en forma normal, va a ir a presentar una serie de hidroxilaciones dentro de él y va a ir a producir, en vez de producir fenilalanina en forma normal, produce otros tipos de aminoácidos. Y esos diferentes tipos de aminoácidos se suman al proceso y dan lugar a esas enfermedades que ya les decía, que pueden llegar hasta llegar a la muerte temprana del individuo. ¿Ya? Eso era lo que yo les decía, que estos individuos pueden llegar hasta los 16, 17 años como máximo. No viven más tiempo por falta de este tipo de aminoácidos. Bueno, puede desencadenar a la formación de otros aminoácidos, pero menos a la formación de la fenilalanina. Y más que todo, como ya dije al principio, estos son afecciones que se producen directamente, son de afecciones genéticas, afecciones hereditarias. Yo he conocido una familia que eran 3 hijos. Empezó a morirse el uno, después siguió muriéndose el otro y quedaron con un solo hijo, que ya a ese último hijo lo llevaron a Europa, ahí fue donde le hicieron un tratamiento adecuado y sobrevivió, ¿no? Pero los otros 2 murieron a los 18 años. Y hablando también de este triptófano, yo realicé un estudio sobre la bioquímica del suicidio. Este estudio equivalió todo el diagnóstico que se producía de ese individuo que tenía mente suicida. De ese individuo, ¿por qué? Porque muchos individuos, primero tratan de matarse. No es efectiva la parte que ellos querían tratar de matarse, ¿no? Viene una segunda vez y ahí ya culminan con la muerte. Por eso es que se evidenció y he visto varios estudios que es por falta de este aminoácido que viene a ser el triptófano. Ahora ustedes me preguntarán, ¿dónde podemos encontrar el triptófano? No les miento que es lo más fácil. El triptófano lo tenemos a nivel del plátano, del gualele, del guineo. Ahí lo tenemos en gran porcentaje. El limón, la naranja, también tiene triptófano. ¿Ya? Eso, sea como sea, va a ir a actuar a nivel cerebral. Y como les dije yo, su principal afección es producir depresión. El individuo piensa que es todo, es morir, morir, morir. ¿Por qué? Porque todo no se está produciendo en forma normal, los otros componentes como ser la dopamina y la adrenalina, que van a ir a actuar también a nivel de las terminaciones nerviosas que vienen a ser las neuronas.
¿Alguna otra pregunta, chicos? Doctorita, ¿y este tipo de alteraciones de falta de aminoácidos pueden ser hereditarios? ¿Cómo dice? ¿Pueden ser qué? Hereditarios. Por eso es lo que les he dicho, es de naturaleza genética y también hereditario. Al decir genética, aquí forman parte, la parte de los genes. No se olviden, acuérdense, aquí les voy a poner una cosita. A ver, para que ustedes se recuerden. A ver si lo tendré eso, aquí en esta parte. Otra vez había estado aquí. Aquí está todo lo que les he dicho. Y yo pensando en que no tenía esto en este tema. Y no hay lo que quiero. Ah, qué burrera, no tengo esa parte que quería decirle. No se olviden que en la síntesis de proteínas, ¿para qué me sirve a mí la síntesis de las proteínas? ¿Cómo se forma una proteína? A ver, empecemos de ese punto. Por la unión de aminoácidos. Unión de aminoácidos. ¿Dónde se produce esa unión? En el ribosoma. En los ribosomas. Miren lo que les estoy preguntando y ustedes me están respondiendo. ¿Dónde se produce la unión? A nivel de los ribosomas. Van saliendo, como yo les he mostrado las figuras, van saliendo uno a uno los aminoácidos y van formando primero péptidos, polipéptidos y después proteínas. ¿Qué se llamaba todo ese proceso cuando yo les he explicado? ¿Qué se denominaba? ¿Qué has dicho? Síntesis de proteína. ¿Ah? Síntesis. La síntesis de proteínas. ¿Y qué más se llamaba? Tenía otro nombrecito. ¿Qué otro nombre tenía? La desaminación, doctora. No. La desaminación se lleva a cabo para cumplir con el metabolismo de los aminoácidos. Catabolismo en especial. ¿Pero qué otro nombre recibía? ¿Y quiénes más actuaban en esto? ¿Será que la síntesis de las proteínas es por sí solo? La formación de las proteínas solamente entrábamos al ribosoma y del ribosoma salían aminoácidos, formaban péptidos, polipéptidos, proteínas, así nomás. ADN y ARN. ¿Y qué se llamaba? Todo el proceso, donde actuaba ADN, ARN, actuaba el ribosoma, actuaba los aminoácidos, actuaba la formación de proteínas. ¿Qué se llamaba todo eso? Traducción del ARN. No. ¿Qué les he dicho que se llamaba a todo el conjunto? Yo les he dicho. No. ¿Anabolismo? Ya hemos visto el anabolismo. Al formar las proteínas, hemos visto el anabolismo, hemos visto la síntesis. Pero aquí clarito ustedes me han dicho que entra en el concurso de todo este proceso ADN, ARN, ribosoma, aminoácido, péptido, polipéptido y proteína. Y de nuevo empieza ADN, ARN. Y a todo este conjunto de este proceso, ¿qué se denominaba? Función celular, doctora. Muy bien, función celular. Estamos realizando una función de la célula. Si ustedes se pueden imaginar dónde tenemos el ADN y el ARN nosotros, a nivel de la célula, en el núcleo de la célula. ¿Y qué están formando parte de este ADN y ARN? ¿Acaso no estamos formando parte de un gen? Des en cuenta, si yo estoy actuando mal en esta síntesis de las proteínas, en la formación de los aminoácidos, no estoy obteniendo este aminoácido triptófano, en esa formación de aminoácidos a nivel del ribosoma, no se está obteniendo triptófano. ¿Quiénes están entrando en el conjunto? La parte
genética, ¿no ve? Yo no estoy hablando solamente de aminoácidos. Yo aquí estoy hablando de ADN, estoy hablando de ARN, estoy hablando de síntesis de proteína. Entra todo en conjunto. ¿Y eso qué es? Proceso hereditario. Es genética. ¿Por qué? Porque forma parte del ADN, ARN. Si se va a ver alterado la transcripción, la replicación celular, entonces también se va a ver alterada la formación de aminoácidos. A ver, pónganse a pensar en el cuadrito ese. ¿No ve que empieza ADN, ARN? ARN le da la información al ribosoma y el ribosoma empieza a eliminar aminoácidos. ¿Qué pasa si empieza mal ADN, empieza mal ARN? No hay formación de aminoácidos. ¿Y no es genético? Es genético. ¿Por qué? Porque está presente ADN, ARN. Estamos hablando de la célula, genéticamente hablando. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la función celular, de la función de la célula. Por eso este componente de la función de la célula no es solamente síntesis de proteína, no es solamente hablar de ADN, no es solamente hablar de ARN, estamos hablando también formación de aminoácidos, síntesis de aminoácidos, que quiere decir formación. ¿Qué pasa si se altera esa formación? Ya les he hablado. Se altera la formación del triptófano. ¿Qué va a pasar? Se altera la formación de la tirosina. ¿Qué va a pasar? Como podemos ver aquí. Ahora ya yo estoy hecha la pipa porque he visto que está esa presentación aquí. Pensé que no estaba, les cuento. Había estado aquí. Pero han visto que yo se los he dado así nomás sin estar. Aquí ya tenemos. ¿Qué pasa si yo no puedo formar esta fenilalanina? ¿Ah? No va a ir a producir ninguna oxidación. Se va a ir a producir pura hidroxilación. Y por lo tanto, no va a ser a que forme, se active la formación de la adrenalina, de la dopamina. ¿Y qué va a ir a producir? Alteración cerebral. ¿Qué va a ir a producir? Destrucción de las neuronas cerebrales. ¿Qué va a ir a producir? Cetonuria a nivel de los riñones. Y por lo tanto va a ir a alterar la parte mental y va a ir a producir la muerte en forma temprana del individuo. ¿Ya? Aquí tenemos otra formación de la creatina. Otro componente. Aquí también vamos a tener alteraciones donde, por ejemplo, la creatina es un aminoácido que va a dar lugar al estudio de la creatinina, que es un componente que va a ir a determinar toda la función renal. Pero ¿qué pasa si se produce una alteración en la formación de la creatina? No va a haber, la parte muscular se va a ir a presentar en forma debilitada, va a ir a producir alteraciones a nivel renal. Es decir, en este caso, en forma temprana, el individuo va a tener la gran necesidad de realizar un implante de riñón. ¿Por qué? Porque es el primero que se va a ir a producir su alteración por falta de este tipo de aminoácido. ¿Ya? Luego tenemos aquí, por ejemplo, el triptófano. Como ya les dije anteriormente, este es un aminoácido que va a ir a producir una alteración de la actividad directamente de la dopamina, de la adrenalina, pero ¿a qué nivel? A nivel cerebral. Y no se va a ir a producir esa actividad de producir la hidroxilación en forma normal a nivel cerebral, especialmente a nivel de las neuronas cerebrales. En ese caso no le puede producir la muerte, pero le puede producir depresión al paciente. Una depresión en forma muy acelerada y acentuada. Sé que ustedes son jóvenes, no tienen esas depresiones, pero llega a cierta edad que sí. ¿Ya?
Aquí tenemos, por ejemplo, a otra, como será la tirosina, que también es otro aminoácido que va a ir a producir alteraciones a nivel de la tiroides. También se va a ver afectada el componente del hipotiroidismo y del hipertiroidismo. También, al no tener la actividad de la dopamina y de la adrenalina, va a ir a producir la enfermedad que se denomina la enfermedad del Parkinson, donde le va a ir a producir, no tiene buena, ¿cómo les quiero decir esta parte? El individuo no puede, es decir, fácilmente tiembla todo el tiempo. Empieza a temblar las manos, no puede agarrar nada. ¿Por qué? Porque se tiene una alteración a nivel cerebral. Desde ahí ya manda al organismo todo este proceso. ¿Ya? Y esto, ¿por qué es debido? Son enfermedades hereditarias, son enfermedades que se han producido por una alteración en la formación de aminoácidos. ¿Y dónde se ha producido la alteración? A nivel de la célula. ¿Dónde? A nivel del ribosoma. ¿Ustedes qué creen? ¿Que el ribosoma está aparte de todo? No, el ribosoma está dentro de la célula, no está fuera de la célula. ¿Ya? Pero si ustedes se fijan y se recuerdan, la función de la célula no es decir solamente función celular, sino que hay que ver de quién depende esa función celular. ¿De quién hemos dicho que depende? Del ADN. Depende del ARN, depende de un ribosoma, depende de los aminoácidos que se forman, depende de las proteínas, para que empiece de nuevo el ciclo. No es nomás decir, yo sé la función celular, sino que ustedes tienen que saber para qué yo necesito esa función celular. Ahora yo les estoy demostrando que tiene muchas funciones esa parte de la función celular. ¿Alguna pregunta, chicos? Esto es amplio, es bonito, pero... ¿Alguna pregunta? Doctora, aparte de que estas enfermedades son de tipo hereditarias o genéticas, ¿existe alguna otra causa? Puede existir que no sean genéticas, que no sean hereditarias, que sea por una mala alimentación, mala nutrición, ¿ya? Pero puede haber la predisposición de que sea hereditario, que sea genético. Mala alimentación, por ejemplo, que yo no consumo mucha fruta, no consumo muchas legumbres, me gustan todas las partes enlatadas, no estoy consumiendo cosas naturales, yo estoy realizando a que la función de la célula no esté actuando en su cabalidad. Yo estoy produciendo de que el triptófano no pueda ingresar a mi organismo, no ingrese. ¿Por qué? Porque no consumo nada lo que tiene el triptófano. Yo misma estoy produciendo. Con esto, ¿qué les quiero decir? Que no es solamente hereditario. Una parte predisponente es la parte hereditaria, es la parte genética. Pero puede ser también por la mala alimentación. No estoy hablando de desnutrición, estoy hablando de la mala alimentación que nosotros tenemos. Nosotros somos un país muy rico en partes naturales, en cosas naturales que tenemos, sino que somos no lo consumimos, cosas naturales. Preferimos Power, preferimos Coca-Cola, en vez de tomar, por decirle, hay maracuyá en fruta, podemos licuar maracuyá y consumir en forma natural, pero nosotros somos directamente a lo embotellado, que esos contienen componentes industrializados, son cosas que sin querer tenemos esa idiosincrasia, ¿no? de a lo fácil.
Tenemos tanta fruta, tantas legumbres, tantos granos que podemos nosotros consumirlo, pero no lo consumimos. Ya es una mala nutrición que nosotros tenemos. No es por la pobreza, sino que es por nuestra idiosincrasia, es por nuestra cultura, por nuestra educación, que no tenemos esa educación de consumir alimentos naturales. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Buenas tardes, doctora. De estos, a nivel químico, doctora, ¿se puede consumir estos? ¿Tendrán las mismas funciones, la misma cantidad que lo que tenemos en los naturales? No. ¿Sabe qué pasa? Que muchas veces, por decirle, un plátano va a tener cierta cantidad de triptófano, ¿no? Pero si nosotros consumimos uno diario, va a ir a suplir todo el componente nutricional. Suple. El brócoli también tiene parte de triptófano. La espinaca tiene. Y ustedes creen que, si ustedes se pueden dar cuenta, de estos individuos, de 1000 habrá 1 o 2. ¿Se dan cuenta? Pueden haber 1 o 2. Los demás quiere decir que tenemos cierto punto de consumo de todos estos aminoácidos. Pero hay individuos que tienen esas alteraciones. Bueno, doctora, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Buenas tardes, doctora. ¿Todos esos aminoácidos que ha mencionado son hidrosolubles? Son hidrosolubles. En la mayoría se disuelven fácilmente en nuestro organismo. Es decir, van a ir pasando a nivel bucal y a nivel de la parte de las enzimas que tenemos, van a ir a producir la disolución o la digestión. Y fácilmente se va a ir a producir la absorción de los mismos. O sea, primero los convierten y van a ir a transformar y van a ir a localizarse en el lugar que se los necesita. ¿Ya? Por medio de todos los componentes enzimáticos que tenemos a nivel pancreático, a nivel bucal, a nivel intestinal, esos van a ir a ayudar a todo este proceso. Y además, toda la parte hidroeléctrica que tenemos a nivel de nuestro organismo ayuda, toda la parte de la homeostasis que tenemos a nivel interno, ayuda a todo este proceso. La homeostasis no es solamente para hablar del agua, del medio interno. La homeostasis también es para hablar de todo este proceso que ayuda a la parte de la digestión a través de la vehiculización, a través de la disolución. Por ejemplo, el huevo. ¿Qué tenemos en el huevo? Tenemos una proteína que es la albúmina. Tenemos otros aminoácidos a nivel de la yema, que es la biotina. La biotina es un aminoácido que ahora es muy, pero muy utilizado como componente activo para ayudar a la actividad de los anticuerpos. Ayuda a activar el sistema inmunológico para evitar el problema de contagio, no solamente del coronavirus, sino que de cualquier tipo de microorganismo o bacteria. Este es un aminoácido que ayuda a activar a la parte inmunológica de nuestro organismo, de nuestro sistema inmunológico, la biotina. Nosotros queremos consumirlo en comprimido, pero ahí lo tenemos. Ya les estoy hablando dónde está la biotina, en la yema de huevo. Basta que comamos un huevo al día, ya estamos supliendo todo ese tipo de aminoácidos.
no solamente estamos supliendo a la biotina, sino que también parte de los componentes de una proteína que es muy importante, que viene a ser de reserva energética, que es la albúmina. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Es muy importante, este tema es amplio en forma teórica. Si ustedes se dan cuenta, las reacciones químicas hasta por ahí pasó, pero la parte teórica o la parte, como les estoy hablando, en forma teórica, tiene mucha acción, muchas funciones que van a ir a actuar en nuestro organismo. ¿Por qué? Porque los aminoácidos forman proteínas y las proteínas son parte del sistema inmunológico. Forman un papel muy importante en el sistema inmunológico. Y al formar parte del sistema inmunológico, yo estoy hablando de activar a todo mi sistema inmunológico para evitar a que yo tenga cualquier contagio de enfermedades. Yo estoy evitando a que baje mi sistema inmunológico y fácilmente pueda entrar cualquier tipo de afección a mi organismo. No solamente el coronavirus que está de moda, puede ser salmonelosis, puede ser una shigella, puede ser la tuberculosis, puede ser el VIH-Sida, puede ser una hepatitis, puede ser hasta la bacteria que produce la parte de cualquier afección que nosotros podemos contagiarnos, como ser, por ejemplo, el tétano. Nos hacemos un pequeño corte y si nosotros estamos inmunológicamente bajo en nuestras defensas, fácilmente puede ingresar el Clostridium tetani, que es el microorganismo del tétano. Fácilmente puede entrar el Mycobacterium tuberculosis, que es el microorganismo de la tuberculosis. ¿Por qué? Porque la tuberculosis lo tenemos en el aire. Entonces, si nuestro sistema inmunológico está bajo, fácilmente yo puedo tener todos esos tipos de afecciones. ¿Se dan cuenta cómo es de amplio el tema? Yo pensaba avanzar proteínas, pero nada, no importa. Estamos recontra adelantados. Me gusta que ustedes me preguntan toda esta cosa y yo estoy para responderle. Hay algunas cosas no sabré, ¿me entienden? Pero cuando yo no sé, les digo. No estoy preparada en ese punto, denme en la otra clase, puedo decirles, puedo ampliarles. ¿Alguna otra cosa quieren? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Doctora, una consulta más. Respecto al consumo del huevo, ¿qué tan beneficioso es consumirlo crudo? Ya que sabía que la biotina no podía ser absorbida por la avidina cuando éste está en su estado crudo, pero cuando se lo cose, pues ya la absorción es normal en el organismo. No, es que ¿sabe qué pasa, señorita? Si nosotros consumimos huevo crudo, una cosa es, por ejemplo, eso vamos a hablar en este tema, ¿me entiende? Pero igual, adelantemos un poquito. ¿Qué pasa con el huevo crudo? ¿De qué está constituido el huevo crudo? Empezando de la clara de huevo. La clara de huevo es albúmina. ¿Y qué es la albúmina? La albúmina es una proteína de estructura terciaria. Dese cuenta, es una proteína que tiene N número de aminoácidos. Y nosotros, para que sea activo en mi organismo, ¿yo qué tengo que hacer con esa albúmina? Tengo que sí o sí romper esos enlaces y obtener aminoácidos libres de la albúmina. Obtener esos aminoácidos libres para que recién pueda ser absorbido por mi organismo. Si es una proteína amplia, dése cuenta cómo va a tardar el organismo en absorber. Si esa proteína está cruda, si esa proteína yo no le estoy haciendo ninguna acción, mi organismo es el que va a sufrir para que pueda romper esos enlaces. Mientras que si yo le doy una cocción, no de 10 minutos ni de 15 minutos,
Si yo le doy una cocción de 2 minutos a ese huevo, ¿qué estoy haciendo por medio de la temperatura a ese huevo? Estoy rompiendo esos enlaces. Estoy obteniendo aminoácidos libres para entregárselo directamente a mi organismo. Y no pueda tener esa actividad mi organismo de romper esos enlaces que están uniendo esos aminoácidos. Otro método. Por ejemplo, ¿qué hago en la licuadora? ¿Qué estoy haciendo en la licuadora? Pongo fruta, pongo agua y tile, rompo un huevo. ¿Y será que me lo como así nomás? No, lo licuo, ¿no ve? Lo centrifugo. ¿Qué estoy haciendo al centrifugar? ¿Qué estoy haciendo al mover la licuadora? También estoy rompiendo los aminoácidos. Porque no solamente estoy rompiendo esos enlaces de los aminoácidos que van unidos uno a otro por medio de la temperatura, sino que también por medio de algún método mecánico que estoy realizando al centrifugar, al producir un movimiento en la licuadora. Ahí ya yo estoy moviendo los enlaces. ¿Y qué enlaces son? Los enlaces peptídicos. ¿Qué enlaces más tienen estas proteínas de albúmina? Que es una albúmina, que es una proteína de elevado peso molecular. Tienen la fuerza de Van der Waals, tienen los enlaces de hidrógeno, tienen la fuerza hidrofóbica. Todo eso nosotros tenemos que romper para que recién pueda ir a producir un proceso activo de nutrición biológica dentro de mi organismo. Yo consumo albúmina, pero ustedes tienen que saber, al decir consumo albúmina, que no tiene que ser, digamos, que no es la albúmina total que estoy produciendo una actividad dentro de mi organismo. Esa albúmina, al ingresar a la boca, a través de las enzimas que vamos a estudiar, van a ir a romper estos enlaces que les he dicho. Y al romper esos enlaces que les he dicho, va a ir a obtenerse aminoácidos libres. Y una vez que he obtenido aminoácidos libres, ahí entra la desaminación. ¿Qué voy a ir a obtener con la desaminación? Grupo amino y esqueleto hidrocarbonado. Y eso sucede con los n número de los aminoácidos que están formando parte de esa albúmina. Nosotros le ayudamos al organismo para que pueda ser absorbido más rápido ese componente proteico. ¿Por qué? Porque nosotros en nuestro organismo tenemos albúmina, pero en menor cantidad. Nosotros le tenemos que incorporar esas albúminas. ¿Para qué? Para que el organismo no entre en desnutrición. ¿Entendido, señorita? Sí, doctora. Eso lo vamos a avanzar. ¿Ah? Disculpe, entonces sí podemos consumirlo, pero en licuado, es decir, lo podemos consumir en licuado, lo podemos consumir. No por sí solo así crudo, como hay algunos que, digamos, lo meten a una taza y se lo toman, ¿no ve? Hay personas que hacen eso. Ahí le estamos haciendo un doble trabajo al organismo y su absorción va a ser más lenta. Lo que nosotros queremos es que se absorba la cantidad de las proteínas y de los aminoácidos. Muchas gracias, doctora. ¿Alguna otra pregunta? Doctorita, es más o menos lo que pasa, ¿no? Cuando hay personas que, digamos, para entrenar o no sé, o toman proteínas que... Por ejemplo, hay una proteína que se llama isozero, la cual tiene, entre las, digamos, los aminoácidos, tiene arginina, glutamina, leucina y leucina. Eso provoca una adicción, ¿no? Tipo, cuando no dejan de tomar la proteína, lo mismo que otras sustancias, les provoca un desequilibrio y puede provocar también depresión y esas cosas, doctorita, ¿o no? No provoca depresión, lo que va a ir a producir es estreñimiento. Ansiedad también puede ser. No provoca eso. ¿Por qué? Porque lo que nosotros estamos produciendo, más bien, estamos ingresando estos aminoácidos. Y nosotros, por ingresar estos aminoácidos en cantidad
más de lo que puede ser para el organismo. Ustedes no crean, si yo consumo, por ejemplo, necesito 4 de aminoácidos y digo yo quiero que haga más efecto más rápido y aumento a 10, no crean ustedes que el organismo lo absorbe todo. Solamente el organismo va a utilizar lo que necesita y lo demás lo elimina. ¿Y qué va a ir a pasar? Va a ir a producir estreñimiento. ¿Por qué? Porque hay una mala digestión. ¿Por qué? Porque yo estoy aumentando la cantidad y la concentración. Es lo que dice usted, señorita, una indigestión, hinchazón de panza, malestar, es decir, puede producir querer vomitar. Hinchazón le produce más que todo. Gracias, doctorita. ¿Ya? Doctorita, disculpe, y estaba hablando acerca de eso de las proteínas, y en caso de que, o sea, por alimento, ¿cuánto es lo máximo que nuestro cuerpo puede absorber de proteína? Lo máximo, las proteínas tienen una concentración de caloría entre 4 kilocalorías, y eso va a ser a 100 gramos de proteínas, ¿ya? Pero muchas veces nosotros vamos a, si queremos, tenemos por ejemplo, nosotros necesitamos mayor actividad energética, podemos consumir de 1 gramo en cantidad de las proteínas, y eso va a dar lugar a la formación de 4.1 de kilocaloría, ya 1 gramo. Tal es el caso que si nosotros nos pasamos un poco más, por decirle, consumimos unos 100 gramos, ¿qué va a pasar? No se olviden que las proteínas, sea como sea, se van a ir a convertir en grasas, y las grasas en hidrato de carbono le va a producir aumento de volumen y aumento de peso, sea como sea. Ya no solamente van a ir a actuar a nivel muscular, se va a ir a distribuir en todo nuestro organismo, y el remanente se va a ir a convertir en lípidos e hidratos de carbono, y le altera todo el organismo cuando nosotros lo consumimos en forma exagerada. Hay individuos que le meten 10, 15 huevos, yo he visto eso. Hay individuos, o sea, 15 claras, 20 claras de huevo, ¿no? Y hay individuos también que le meten 2, 3 pechos completos. Y eso con exageración va a ser malo. En ese caso es para ganar volumen. Y si no entrenan, entonces se va a ir a producir aumento de peso. Es amplio este estudio, las proteínas, amplio. Para que no suceda eso, tiene que saber contar los macronutrientes, ¿no, doctora? Tener un conteo. Tenemos que tener equilibrado todo. Ustedes saben que todo con exageración es malo, y todo con menor cantidad también es malo. Todo exagerado es malo. ¿Sería eso entonces, doctora? Tener conocimientos de contar macronutrientes, una parte de eso. Sí, la concentración es en realidad que debemos consumir, y todo va a depender de la parte del nivel biológico, del nivel de digestión, de digestibilidad que tienen, qué actividad cumple la proteína con todo este proceso. Y todo va a depender que esta proteína tenga los aminoácidos esenciales. Si tiene los aminoácidos esenciales, entonces va a ser mayor valor nutritivo para nuestro organismo. Si no tiene los aminoácidos esenciales, no va a producir ningún valor nutritivo, ningún valor biológico dentro de mi organismo, y por lo tanto no va a haber ningún rendimiento que nosotros queremos, por decir. ¿Ya? Entonces, el día jueves
vamos a ver sobre el metabolismo de las proteínas. ¿Ya? Eso lo vamos a avanzar el día jueves, que es un tema un poco corto, más corto que los aminoácidos. En realidad también es casi teórico el tema. Pero yo sé que les va a producir muchas preguntas. Doctor, eso lo vamos a ver el día jueves. Doctorita, una pregunta más. Doctorita, ¿qué aminoácidos contienen el proto, las remolachas y las arvejas, doctora? Disculpe, no se sabe. Más que todo, las arvejas van a tener la parte de la hemoglobina, que es las proteínas de la sangre. Después, ¿qué más tendrá? La verdad que no sabría decirle sobre eso. Bueno. La beterraba más que todo es hidrato de carbono. Tiene mucha azúcar. Muchas veces dicen, no, para la anemia coman remolacha o beterraba, pero no, está mal. La beterraba tiene gran cantidad de hidratos de carbono. ¿Y el poroto, doctora? El poroto tiene gran cantidad de proteínas y tiene también aminoácidos. Pero más que aminoácido, más que hidrato de carbono, quiero decir, tiene gran cantidad de proteína y aminoácidos. Pero la verdad que no sabría decirle. La próxima clase le puedo dar eso. Muchas gracias, doctora. Ya. ¿Alguna pregunta más? Doctora, una pregunta respecto al huevo. A muchas personas les escuché decir que el huevo crudo es más sano, tiene más proteínas que el huevo cocido. ¿Cómo es? Es que le cuento que tienen muchas personas piensan que cociéndolo 10-15 minutos el huevo es mejor. Ahí nosotros estamos quitando todo el valor nutritivo y biológico del huevo. De ahí es que se forma esa forma de opinión de que el huevo crudo tiene mayor valor nutritivo que un huevo cocido. Ya he hablado hace rato, el cocimiento del huevo no tiene que ser más de 3 minutos. ¿Por qué? Porque si nosotros le aumentamos más temperatura, ya nosotros estamos perdiendo gran cantidad de aminoácidos nutritivos para nuestro organismo. Se pierden gran cantidad de aminoácidos. Esos aminoácidos esenciales que tiene el huevo, los pierdo yo al tener mayor tiempo de cocción o mayor temperatura. Es por eso que el huevo licuado es mucho mejor que el huevo cocido así de 7-10 minutos. No les estoy hablando de ese huevo que ponen en la taza y se lo toman. Ahí yo estoy haciendo un problema para mi organismo. Le estoy aumentando trabajo para que pueda realizar el proceso de la digestión, el proceso de la obtención del aminoácido libre. ¿Ya? Hola, ¿está bien? Oh, parece que se fueron. Sí, doctorita, ya entendí. Ya. Bueno, ahí vamos a quedar, chicos y chicas. Nos vemos el día martes. ¿Ya? Que tengan buenas tardes. Cuídense. Un abrazo, nos vemos.